Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Asociación de Yoga y Tai Chi AINSA. Siempre tenemos diferentes cuestiones que nos planteamos, ¿no? Y diferentes inquietudes. Y hoy me gustaría plantearle a Antonio Morales una cuestión que yo creo que siempre todos los que somos practicantes de yoga, ¿no? Pues tenemos un poquito así como de duda o no sabemos exactamente dónde encajarlo, porque hay diferentes términos que nos llevan también a esa palabra o que creemos que nos lleva a esa palabra. Y es, ¿qué es el ser? Así que te pregunto, señor Antonio Morales, que yo creo que es una cuestión un tanto peculiar. Sí. ¿Qué es el ser? Hombre, deberíamos comenzar por definir un poquito el concepto ser. Ser, que es el verbo, ¿no? Ser y estar, sobre todo en español, que está muy bien definido, porque en otros idiomas no está tan claro. Pero ser es lo que realmente se muestra, lo que hay, la esencia. Por tanto, en ese sentido, cuando nosotros designamos al ser, estamos designando nuestra esencia, pero en el fondo no es cierto, no es real. ¿Por qué motivo? Claro, te os preguntaréis, pero si acabas de definir que ser es la esencia. ¿Es la esencia? Porque tenemos varios tipos de esencias. Entonces, para saber realmente qué es el ser, primero tendríamos que ver un poquito todas esas esencias. Tenemos una esencia física, que es la identificación con nuestro cuerpo, a la que llamamos personalidad, y esa esencia es lo que realmente creemos que somos, cómo nos representamos todos, o más bien como la máscara que nos ponemos para que los demás nos vean. Esa parece que es nuestra esencia. Luego tenemos otra esencia más profunda, que es el concepto del alma. Claro, y decimos el alma. Claro, Porque es verdad. hay ese tipo iba yo, ¿no? Porque decimos el alma, el espíritu, ¿no? El ser. Y yo creo que nuestra sociedad o los que estamos más o menos en este mundillo, yo creo que lo erramos, lo equivocamos, ¿no? Por una falta de vocabulario, ¿no? O simplemente por habernos educado en una religión judio-cristiana, que es la que más se lleva en donde vivimos, ¿no? Y que solo tiene el concepto de alma. Y que solo tenemos ese concepto de alma, ¿no? Entonces creo que también deberíamos de diferenciar un poquito entre ese alma, ¿no? Ese ser, ese alma, ese espíritu. Como bien dices, realmente depende de donde nos encontremos. El concepto es aplicable siempre por todas esas palabras. O sea, yo puedo decir que el alma es la esencia inmortal, puedo decir que el espíritu es la esencia inmortal y puedo decir que el ser es la esencia inmortal. Todo depende en el contexto que estemos y con las personas que estamos hablando, cabe la posibilidad. Por eso lo que vamos a hacer es desentrañar un poquito todo esto y ver realmente de dónde viene el concepto alma, de dónde viene el concepto espíritu, de dónde viene el concepto ser. Para que veamos claro que aunque lo unificamos muchísimas veces y parece que es una sola cuestión, realmente son tres aspectos muy diferenciados. Entonces hemos dicho que tenemos el físico, que lo identificamos con la personalidad. Esa es nuestra primera esencia. Claro, que hay muchas veces el que decimos ese yo soy, ¿no? Yo soy fontanero. Bien. Claro, o yo soy, ¿no? Como persona, yo soy Cristina, ¿no? Claro. Pero ¿realmente soy Cristina? O en ese aspecto físico. Físico y mi identificación, sí, yo me identifico con Antonio. Entonces yo soy Antonio. Pero no es mi verdadera esencia.
es la esencia de identificación de mi yo. Que ahora veremos que el yo no es lo único que existe. Entonces de ahí también esa palabra tan bonita que nos identifica como seres humanos, ¿no? Ahí está. Ese concepto, si quieres lo dejamos con un momentín más tarde, recuérdamelo, pero vale. me olvida. Y vamos a hablar del concepto de ser humano, que es muy interesante. Pero para que no nos desviamos primero, dejamos por lo menos las definiciones claras. Hemos dicho que tenemos esa primera esencia, que es la física, una esencia física, que es la de la personalidad. Tenemos otra segunda esencia, que es lo que nos proporciona la vida. Pero lo que nos proporciona la vida a nivel energético. Nosotros no estamos solo constituidos por la materia como tal, sino tenemos una serie de cuerpos energéticos que necesitan mantenerse vinculados unos a otros para que nosotros podamos seguir vivos. Esa vinculación, ese, vamos a llamarle pegamento, que permite que todos esos cuerpos, que en los seres humanos, que ahora hablaremos de ellos, son 7 cuerpos, incluyendo el físico, pues para unir esos 7 cuerpos necesitamos un pegamento que es a lo que denominamos alma. Y que en otros niveles, por ejemplo en el nivel esotérico, se llama doble etérico. Pero realmente el concepto que nosotros tenemos de alma es ánima, el que anima. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese pegamento, los cuerpos se disocian, desaparecen, se separan unos de otros, y el primero que deja de tener vida es el propio cuerpo físico. Por tanto, el concepto ánima, de donde viene alma, es lo que da vida. Pero lo que da vida a nivel energético, lo que proporciona esa posibilidad de que estemos vivos. Vale. Pero claro, no es la esencia de la vida. Claro, es que ahora me voy a dejar aparcada una pregunta. Sí, ahora cuando ahora van a surgir termine de muchas definir, preguntas. ¿no? Porque surgen dudas. Surgen muchísimas dudas. Por eso vamos a ir poquito a poco y quiero dejar primero las definiciones y ahora iremos entrando en un montón de cuestiones. Claro, pero luego tenemos el concepto espíritu. Aquí ya llegamos a un concepto mayor, pero lo voy a dejar para el final, porque vamos a entrar antes en el concepto del ser. Vale. ¿Por qué hago esto? Simplemente porque el concepto de espíritu es mucho mayor que el concepto de ser, aunque para nosotros lo más importante es el ser. Entonces, el ser, ya hemos dicho que tenemos la esencia física a nivel de personalidad, tenemos el pegamento que une todos los cuerpos, que le llamamos alma, porque nos proporciona la capacidad de tener vida al unir todos los cuerpos, y ahora tenemos el cuerpo que realmente nos da vida. Le llamo cuerpo porque es una de esas esencias energéticas que llegan a nosotros. ¿Pero realmente llega? No, es un reflejo. ¿Y es un reflejo de qué? El ser, por eso se llama ser, y tenemos también ese concepto de ser, de ente. Algo más etéreo, no algo más sutil. Sí, ¿no? pero como ente, una entidad. Pues esa entidad que es capaz de reflejarse en nuestro mundo material y darnos la posibilidad de estar vivos, eso es a lo que definimos ser, a esa entidad. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, para que nos liemos un poquito más, el nombre de cada uno. Cristina tendrá un ser Cristina, Vale. que si ese ser no se refleja en la materia y le da la vida, ella, aunque tuviera su alma y ese nexo, ese pegamento y uniera todos los cuerpos, no podría estar viva. Necesita que ese ser se refleje aquí en la materia. Yo tendría mi ser, Antonio, vamos a llamarlo así para no olvidarnos mucho. Ese ser Antonio, cuando se refleje en la materia, me da la posibilidad de tener vida. ¿Qué ocurre? Para que lo vayamos entendiendo bien. Si ese ser Cristina o ese ser Antonio en un momento determinado dejan de reflejarse aquí, automáticamente mi cuerpo y mi resto de cuerpo, aunque sigan unidos, dejan de tener la posibilidad de vida y yo muero. O Cristina muere. Porque su ser ha dejado de habitar. De reflejarse, ¿no? Claro, vamos a llamar habitar, para no liarnos, habitar en la materia, en este cuerpo. Que realmente es un reflejo. Pero vamos, para que no nos liemos demasiado, deja de habitar en este cuerpo y entonces, al dejar de habitarlo, muere. Pero todavía sus cuerpos energéticos están unidos, porque todavía está el alma. ¿Qué ocurre? Que ese alma está muy vinculada, ese doble etérico o alma está muy vinculado
a la conexión con ese ser. Por tanto, cuando el ser desaparece, normalmente ese doble etérico lo que hace es que también se separa. Y ese alma, al separarse, provoca también que se separen el resto del cuerpo. El pegamento deja de funcionar como pegamento. Y ahora viene una pregunta, porque claro, entendemos que tenemos las dos posibilidades de vida, ¿no? Una posibilidad de vida, que es la de realmente ese reflejo o ese ser que habita realmente, que es lo que nos da vida, pero luego han dicho también que sin esa capacidad del alma no existiría la capacidad de vida. Tampoco la capacidad de vida. Porque entonces, el ser no sería capaz de reflejarse en la materia. Vale, entonces, ¿cabría la posibilidad de que si hubiera un ser que pudiera reflejarse en la materia, pero no se generara un cuerpo etérico o un alma para que hubiera esa unión entre los cuerpos y existiera también la vida? Porque muchas veces, al confundir ese concepto de ánima, de alma, no, el alma es lo que nos da la vida, o en el término de los que estamos en este mundillo de yoga o de otra disciplina, es el ser es lo que nos da vida. Pero según tú nos estás explicando ahora, tanto un concepto como el otro es el que nos proporcionaría la vida. Mantienen la vida, no la proporciona. El ser es el único que proporciona la vida. Vale, y el alma mantiene la vida. Mantiene la vida. Si se rompiera... la posibilidad de que ese alma, o sea, que hubiera un ser que sí pudiera reflejarse, pero que el alma no estuviera dispuesta... Bien, eso lo vamos a explicar muy bien. El concepto de vida hasta ahora está muy claro. Vida la proporciona el reflejo del ser. Pero necesita un condicionante que es primero la materia, el cuerpo físico. Lógicamente, sí. El resto de cuerpos también depende, cada tipo de, iba a decir ser, pero para no liarlo, de entidad tendrá una cantidad de cuerpos. El ser humano, en este caso, tiene 7. Sí, te estás refiriendo que un perro pues, puede tener unos cuerpos distintos, tiene menos cuerpos, o una planta, ya en función del concepto de lo que haya que habitar, hay unos cuerpos o hay otros. Exactamente. Y lo que une esos cuerpos, que hemos dicho que es el alma, ¿qué puede ocurrir? Hemos dicho que es imprescindible que primero exista el cuerpo y segundo, que exista el alma para que una todos esos cuerpos. ¿Qué ocurre? Si ese alma, imagínate, se rompe, vamos a llamarlo así, que es más fácil de entender, si se rompe el alma, aunque el ser esté presente, el cuerpo no puede tampoco mantener vida. Pero puede venir, vamos a hablar del nacimiento. Puede venir ya, como muchas veces decimos, ¿no? Es una enfermedad genética, una enfermedad que procede del vientre de la madre. Puede ser que haya una malformación energética, que aunque haya un ser que pueda reflejarse, exista esa malformación, por decirlo de alguna manera, y el alma, ¿no? Ese pegamento no sea capaz de compactar. No. Vale. Si no existe el alma, nunca va a haber vida. Vale. Bien, que ahí entraríamos en otro tema, que lo vamos a dejar para después, que sería cuándo comienza realmente la vida. Pero si no hay alma, ¿estarían unidos todos los cuerpos? No. Por tanto, como no estarían unidos, no puede haber un alma. Y dice, si existe un tipo de entidad que solo tiene el cuerpo físico, ¿necesitaría el alma? Sí, para mantener fijo el ser, que aunque es un reflejo, necesita estabilizarse dentro de ese concepto del cuerpo. Entonces, ¿puede existir vida sin el alma? No. ¿Puede existir vida sin el ser? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que existiendo el alma, existiendo los cuerpos, todos los cuerpos, incluyendo el físico, puede que la vida no llegue, o sea, que una persona nazca ya muerta, aunque tenga todos los condicionantes. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que vamos a dar el concepto de habitar. No la ha habitado un ser. Vale. Pero siempre que habita un ser, ya existe la vida. Pero se puede perder también porque ese alma se rompa. Vale. ¿Qué ocurre si en vez del alma se rompe uno de los cuerpos? Bueno, porque perderíamos alguna de las capacidades que nos dan esos cuerpos. Si se pierde el emocional, perderíamos la capacidad de emociones.
De hecho, hoy en día se habla mucho de Se habla ello. mucho de eso, sí. Hay muchos niños que vienen sin esa capacidad, ¿no? de la emoción, ¿no? Bueno, O que que, no, dicen. o que, bueno, que dicen, o que en un momento determinado, ¿no? Pues dejan de relacionarse de la misma manera, ¿no? Con el entorno a como se relacionaban anteriormente, ¿no? Como que perdieran esa parte, ¿no? Emocional, ¿no? Puede ser. Entonces podríamos contemplarlo. Realmente en esos casos la mayoría no ocurre esto, pero vamos a ponerlo en el plan de que sí, que por lo que sea yo no se constituye mi cuerpo emocional o no se constituye mi cuerpo mental o cualquiera de los otros cuerpos. ¿Qué pasa? Bueno, realmente sí están constituidos, lo que pasa es que no por completo, ¿no? Digo no se constituye porque aunque esté el cuerpo, si no tengo el pegamento que lo une y no es capaz de mantenerlo, se va. ¿A dónde? Al plano que le corresponde, pero ya no estaría vinculado a mí. Vale. ¿Qué ocurriría en ese caso? Yo podría seguir viviendo, lo que pasa es que tendría una deficiencia energética determinada. Ujú. Es como el que nace con un brazo menos. Claro, porque aquí lo que debemos de entender es que estamos hablando, aunque entra el plano físico, estamos hablando de otros planos mucho más sutiles y que a lo mejor para la gente que nos está viendo pueden llegar incluso a ser incomprensibles, ¿no? O sea, me refiero, pensar que la emoción, ¿no? O lo que entendemos por emociones forma parte de un plano distinto, que es un cuerpo parecido al que nosotros tenemos, Sí. que se encuentra constituido de emociones o un cuerpo mental, ¿no? Eso tendríamos que entrar por completo en otra charla, En otra porque charla. hay que explicar muchísimas cosas. Claro, pero que son conceptos que a lo mejor pues, a la gente que nos está viendo le Sí. parecerán un poco extraños, Sí, ¿no? de todas maneras, si estáis interesados en ello, hasta que hagamos una charla, porque yo he visto que es una charla que puede ser interesante, La verdad. pues tengo un libro de los pocos que existen hoy en día donde se habla claramente de esto, que se llama Tantra, y donde podéis ver realmente todo este concepto de los cuerpos. Ujú. También tengo otro, que es la reencarnación desvelando lo oculto, que también os puede dar mucha información, pero en el de Tantra se os va a describir perfectamente cada uno de los cuerpos, cómo son, cómo se Cómo unen. estamos constituidos. Exactamente. Entonces, si alguno está interesado, muy interesante. Pero ahora nos vamos a centrar en el tema. En el concepto que nos ocupa hoy, que es El el ser. ser. ¿Qué es el ser? ¿Cómo nos da vida el ser? ¿Qué es ese concepto? Claro, ¿no? claro. Que tanto hablamos y que realmente no sabemos qué es lo que es. Claro, que es lo que estábamos tratando de explicar. Entonces ya hemos visto, ya tenemos tres partes, nos queda todavía una más por explicar. Madre. Tenemos la personalidad, la esencia relacionada con lo más físico. Tenemos lo que acabamos de ver ahora, como ese concepto del alma, ¿no? Que es el pegamento que permite la vida, pero no da la vida. Y luego tenemos lo que da la vida, que es el ser. Pero aún nos queda otro concepto, que sería el espíritu. Uy. Y aquí vamos a complicarlo todo. Porque claro, si el alma permite la vida, entonces es necesaria que exista el alma. El ser es lo que realmente da la vida, el espíritu. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué Claro. forma? ¿Qué parte forma de ahí? Y ahí tenemos que, por eso lo dejo por último, entrar en un concepto muy complejo. Entonces abramos un poquito nuestras mentes, ¿no? Mucho. No quiero que lo relacionéis con nada. La mente ahora tiene que estar muy abierta para que lo entendamos bien. Venga. Y voy a empezar por lo gordo. Vamos a irnos al principio de todo. Entonces, en el principio de todo existe, vamos a llamarlo también ser, un ser llamado Una energía, el uno. Es que ni siquiera lo voy a definir como energía, Bueno. por eso he dicho un ser. un algo. Sí. No le quiero poner nombre ni quiero, porque quiero que tengáis la mente abierta. Por eso no quería que Y le voy a llamar dijera el ser, ¿no? el uno. Un algo. Sí, le voy a llamar el uno. ¿El uno por qué? Porque es lo primero. Mm. Antes de eso no hay nada. Vamos a centrarnos ahí. No vamos a entrar, y antes del 1 hay algo más. No, No. vamos a ponernos en el 1, por eso lo voy a llamar el 1. El 1. Y el 1 descubre que tiene mente. Y cuando descubre que tiene mente empieza a usarla. Y dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Una mente además creativa. Dice, voy a crear mundos. Mm. ¿Qué voy a crear? Dice, pues para que esto sea fiable necesito crear 3 mundos. Y crea un primer mundo al que llama absoluto,
que es el que nosotros identificamos con el concepto de Dios, Vale. pero es el absoluto, que es la inteligencia activa. Vamos a definirlo así, inteligencia activa, el absoluto. Vale. Porque además ese absoluto tiene capacidad también de crear. Es una emanación directa, ese primer mundo, una emanación directa del uno. Este uno crea al absoluto, y aunque el absoluto tiene capacidad de crear, Vale. A ese concepto que has dicho, para que lo entendamos, a ese concepto de Dios, ¿no? sí, ese sería el concepto que nosotros aplicamos a Dios. Bueno, el concepto más elevado de Dios. Sí, no el el que concepto tiene algunos... antropomórfico. Claro, que Vale. es mucho Bueno, más limitado. vamos a darle ese concepto un poquito más elevado. El concepto más Un elevado, poquito más elevado de Dios. Entonces, pero claro, el uno, pues dice, que es la primera mente esa creadora, dice, sí, tiene capacidad de crear, pero para que pueda crear le tengo que dar algo sobre lo que crear. Porque una mente, vamos a llamar inteligente, Pero no tiene... pero necesita capacidad. Entonces, dice, voy a crear un segundo mundo y un tercer mundo. Ujú. Ese segundo mundo que crea, es como si fuera una escala, ¿no? De más sutil a más denso. El primer mundo, el absoluto. El segundo mundo es el mundo donde se generan los seres. ¿Pero lo crea ya generado? No. Porque quiere darle la oportunidad al absoluto de usar su capacidad creadora. Y luego crea otro tercer mundo, que es la materia. Y los mundos materiales. Materiales me refiero a mundos condensables. Pueden ser materiales, como nosotros entendemos, muy densos, esto es un mundo súper denso, Claro, o pueden sí, ser para el ejemplo. materiales muy sutiles. ¿Cómo, Sí, lo, pero- cómo lo entendemos? Por ejemplo, la energía que une las partículas de un átomo, Ujú. que sigue siendo materia. Sí, aunque Bien. sea materia no visible para nosotros, pero sigue siendo algo denso. Y aunque nosotros consideramos que es energía, sigue siendo materia. Sigue siendo dentro de este mundo, este tercer Sí, mundo. sería esa parte digamos, de materia no visible, ¿no? Para nosotros. Sí. Y muy, Pero, muy sutil. pero seguimos sabiendo que sigue siendo materia. Sigue siendo materia y corresponde a este mundo. Bien, entonces. Y ahora voy a empezar al revés, ¿no? Desde el tercer mundo que es el que conocemos. Digo, voy a empezar al revés para que llegamos a comprenderlo bien. En este tercer mundo, en la materia, Ujú. es un mundo sin mente. Entonces, ¿qué le ocurre a este mundo? Diréis, si no tiene mente, ¿cómo se desarrolla, cómo se mueve, cómo evoluciona? Cómo interactúa, ¿Cómo? ¿no? Exactamente. Pues realmente es muy complicado. No podría. Tiene una cierta capacidad de evolución, pero una evolución mínima y lentísima. En relación, claro, además a la densidad que tiene. Sería algo súper lento. Luego tenemos ese otro segundo mundo. Voy a ir saltando de uno a otro para que lo vayamos entendiendo muy Ese bien. segundo mundo donde estaban los seres. Donde estaban los seres, al que la tradición hindú, sobre todo el Sankhya, lo llama Purusha. Purusha es un ser también, como a todos le están llamando ser hasta ahora. También nuestra falta Pero, de vocabulario. porque no tenemos más ahora, palabras. ¿no? Un ente. Un ente llamado Purusha, Ujú, que igual que dijimos que el uno se dio cuenta que tenía mente, ujú. Purusha en un momento dado adquiere conciencia de sí mismo. Y tiene una mente pero muy limitada. Pero adquiere conciencia de sí mismo. Y dice, pues, soy algo, soy Purusha. ¿Pero qué es Purusha? No lo sé. Claro, necesita investigarse, ¿no? Y Necesita- experimentarse. Aprender a conocerse. Entonces, dice, gran idea. ¿Cómo me aprendo a conocer yo a mí mismo? Eso es difícil. Y más no tengo nada, porque el segundo mundo es un mundo de energía. Un mundo donde no existe nada más que esa energía. ¿Cómo consigo conocerme? Y dice, Se da cuenta que Solución. está el mundo de la materia, ¿no? antes de eso, todavía vamos por un paso antes. Antes de eso dice, ¿cómo me conozco? Se le ocurre la gran idea. Me voy a subdividir infinitamente, porque es más fácil conocer cada una de mis partes. Es como si nosotros cogiéramos y hiciéramos y nos dividimos en cada una de las células que tenemos. Y si ahora que se conozca cada una de las células y luego que vengan otra vez. Entonces me dan toda la información de quién soy. ¿No? Pues lo mismo. Purusha
se subdivide infinitamente y cada una de esas partículas es a lo que nosotros llamamos ser. Y diremos, bueno, pero todavía hay el segundo mundo ahí, ¿y cómo es que ese segundo mundo llega a reflejarse en el tercero? Porque hay una serie de partículas que descubren, que se conocen a sí mismas, pero en ese mundo solo de energía les falta algo donde experimentar, no tienen bastante. Y descubren que está ese otro tercer mundo donde ellos no pueden materializarse, pero sí pueden o tienen la capacidad de encontrar la manera de reflejarse en esa materia. Esa materia, según ellos se van reflejando, va adquiriendo más capacidad cada vez de evolucionar, porque hemos dicho que no tenía mente, ese tercer mundo, pero el propio reflejo le proporciona mente. Solo tenía capacidad de evolución, pero ahora tiene capacidad de evolución con la mente, aunque no sea suya. Vale. Entonces, la materia va evolucionando cada vez más rápido y mejor. Y entonces, todas esas partículas, esos seres, pueden ir reflejándose cada vez en estructuras más elevadas y cada vez tienen más experiencia. Claro, se van reflejando en estructuras cada vez más complejas, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir que en ese caso, dentro de ese mundo material, ¿no? Es bueno que también hay que decirle que tiene su nombre, ¿no? Hombre, tiene su nombre en el Sankhya, que es Prakriti. Que es Prakriti. Entonces, desde esa parte un poquito más evolucionada, que seríamos nosotros, ¿no? El ser humano, ¿no? Dentro de esa parte material. En la Tierra. Vamos a ponernos donde estamos. Aquí en la hasta Tierra. Algo más sutil como pudiera ser un mineral, ¿no? Exactamente. Pues entonces, cada uno de esos, cuando se refleja a un ser, le proporciona vida. ¿Y qué gana el ser en reflejarse? Experiencia. Gana experiencia. Gana Entonces, por el eso, autoconocimiento, ¿no? Por sí, decirlo así. porque a través de reflejarse se descubre a sí mismo. Entonces va ganando esa experiencia. Pero claro, estábamos hablando del espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Y habíamos hablado de un primer mundo. Primer mundo que habíamos dicho que era el absoluto. El absoluto. Y que era esa parte de verdad de la parte más inteligente, ¿no? De esa mente que además es una mente creadora. ¿Y qué ocurre con esa mente? Que esa mente, ese absoluto, tiene una emanación, porque claro, imaginaros, si ya los seres solo pueden reflejarse en Prakriti, el absoluto, que es todavía mucho más sutil, ni siquiera puede reflejarse, pero ni siquiera ni en Purusha, que era lo primero que habíamos dicho, que ya ha dejado de ser Purusha y se ha convertido en infinidad de seres, ni en Prakriti. Entonces tiene una emanación, y esa emanación, que es una emanación inteligente de esa mente, es a lo que nosotros llamamos espíritu. Pero al ser una emanación, y fijaros lo que os voy a decir, es una emanación de una mente inteligente, pero la emanación no tiene inteligencia. Ni siquiera realmente tiene mente. Es la emanación. Pero, ¿qué tiene? Tiene la capacidad de interpenetrar todo. Por tanto, esa emanación puede interpenetrar el segundo mundo y a cada uno de esos seres, y puede interpenetrar el tercer mundo y todo lo existente en él. Tanto vivo como no vivo, en el tercer mundo me refiero. Porque en el segundo mundo no existe la vida. Ningún ser está vivo. Porque para estar vivo hay que tener capacidad de morir. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El absoluto realmente lo interpenetra todo? No, su emanación. ¿Y para qué le sirve al absoluto a través de una emanación interpenetrar todo? Menos mal que has hecho tú la pregunta, ¿eh? Hombre, porque que yo me pregunto yo solo. Claro. No, Bueno, me podía haber llegado. Te podría llegar. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, que es lo que quiero que entendamos muy bien, de que ese absoluto es una mente creadora, pero para crear necesita ver su obra. Y para ver su obra necesita sentirla. De hecho, el espíritu engloba, hemos dicho que antes no era mente, engloba el concepto sentimiento. Lo que hace es dar la capacidad de sentir. Y diré, pero si acabas de decir ahora mismo que tanto lo vivo como no lo vivo, que lo interpenetra todo. Sí. ¿Y lo no vivo tiene capacidad de sentir? O, bueno, lo que tiene capacidad de sentir es el espíritu.
Claro, es que digamos que aquí podemos confundir un poco, ¿no? El que quizás nuestra mente no sea capaz de alcanzar es que cualquier cosa puede tener un sentimiento. O sea, el sentimiento nosotros no lo ponemos a nosotros mismos. Claro. O sea, dice, un perro puede sentir, bueno, voy a dejar los animales porque ya sabemos que luego estamos ahí, todos los El animales bolígrafo. pueden sentir. ¿Puede sentir el bolígrafo? Pero puede- Y yo os digo, no. Puede sentir. ¿Pero puede sentir el espíritu que está interpenetrando a ¿El este bolígrafo? bolígrafo? Sí. Claro, porque no estamos hablando de sentimiento como conocemos como sentimiento. O sea, el bolígrafo en sí, ¿no? No podría sentir amor, ¿no? O no podría sentir un sentimiento humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. O libertad, o podría tener el sentimiento de paz. Pero si sigue teniendo un espíritu, ya que está en la capacidad, porque está generado por esa mente creadora, que es del absoluto. ¿Y para qué sirve entonces? Porque claro, si el bolígrafo está aquí presente, es un bolígrafo y no siente como bolígrafo, ¿para qué sirve que sienta el espíritu? Pues es la manera en que le va a Proporcionar proporcionar exactamente la ¿no? información sobre la creación a su creador. Bueno, ¿Por pero- qué digo la información sobre su creación cuando hemos dicho que Prakriti Porque era... esto también está hecho de cositas vivas, ¿no? O sea, me refiero, No tiene por qué. bueno, no tiene por qué, pero digamos que también tiene esa capacidad, ¿no? De el plástico, ¿no? Con el que esté hecho, o el material, o el Podría material ser que esté estuviera hecho de algo orgánico, por ejemplo, y Claro. algo incluso vivo. Pero vamos a ponernos en el caso, por ejemplo, esto, que no tiene nada Nada. vivo. Nada. ¿Mm? ¿La tinta? Ni la tinta. Tampoco. La que usamos hoy en día. Ah, la que es. Digo, Bien. antes se utilizaba tinta orgánica. Ahí está. Pero hoy en día no. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que lleguemos a comprender muy bien? Porque esto es muy complejo. Ujú. Quiero que entendamos perfectamente que lo vivo, lo no vivo, lo visible, lo no visible, todo lo ha generado realmente en su Mente. principio el uno. Pero lo que ha dado la capacidad luego de adaptación, de intercomunicación, de reconocerse, de un montón de cualidades, es el absoluto. Pero el absoluto, como está ahí solo también aislado, aparte, por eso lo identificamos tanto con ese concepto de Dios, De Dios. lo que está aparte ahí. Esa separado parte de nosotros. omnipotencia, ¿no? Claro. Pues entonces, ¿qué ocurre? A través de su propia emanación, él es capaz de ver cómo son sus obras. Para que lo entendamos con un ejemplo material, que no sea lo mismo. Es el pintor que pinta un cuadro, está súper ilusionado, está harto de verlo, lo ve, todo lo bonito que es, lo que sea, pero le falta información. Y ahora lo expone en una galería y a él se dedica de incógnito a ir por la galería preguntándole a todo el mundo que lo ve. ¿Qué te parece? ¿Y ese cuadro qué te parece? ¿Qué impresión te ha dado? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? ¿Qué tiene? ¿Qué te llama la atención? Y ahora va recopilando todas las informaciones y es lo que le sirve a la mente del absoluto. Pero ¿cómo recopila las informaciones? Es como el mismo pintor. El pintor le interesa que le digan el detalle, hoy este cuadro es porque técnicamente tiene, no, si eso ya lo sabes. Lo que quiere saber es la impresión realmente de cada uno sobre ese cuadro. Claro, eso serían cada uno de los seres, ¿no? En lo que se ha subdividido ese, digamos, esa primer ser, ¿no? Pero no solo el ser, sino el espíritu. El espíritu, sí. O sea, porque el espíritu va a interpenetrar a los seres Claro. y va a interpenetrar A la propia a la materia, materia. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu que interpenetra todo, lo que hace es recoger toda la información y llevársela para que el creador, en este sentido, de todo esto, el que da el permiso, no el creador en sí, que hemos dicho que es el uno, Que es el sino uno. el que da el permiso para que las cosas ocurran de una manera determinada, con una orden y con una estructura, Ujú. sepa para dónde tienen que ir las cosas y cómo tienen que ir para seguir creando. Ese es el concepto del espíritu, pero ahora lo vamos a complicar todavía más. Madre mía. Mucho más. Y yo que le he preguntado simplemente qué Por el es ser. el ser. Pero es que después de esto vamos a entender al ser perfectamente Venga. y que es mucho más simple de lo que parece. Venga. Cuando lo complicamos con el espíritu. Porque el espíritu, ¿qué ocurre? El espíritu es uno. La emanación del absoluto es una sola. Pero cada vez que interpenetra a un ser, que hemos dicho que son infinidad, Ujú. o
dentro de la materia a cualquier partícula material, lo que hace es que se modifica también, porque lo que estás aprendiendo, por eso hemos dicho que era el concepto del sentimiento, se modifica con Cada esa uno. partícula, con ese ser, con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el espíritu, que es uno solo, se transforma Es mucho. en muchos, que siguen siendo uno solo, pero muchos, con las cualidades de cada uno, que es lo que luego le va a retransmitir otra vez al absoluto. Por tanto, un solo espíritu en infinidad de posibilidades. Eso te iba a decir, entre comillas, ¿no? Entre muchos sentimientos, ¿no? Como por decirlo Claro. así, ¿no? Entonces, ¿qué sería en mi espíritu? Porque ya no digo el espíritu, sería mi espíritu. Mi espíritu sería el espíritu cuando me atraviesa a mí, digamos, y coge mi parte. Tu parte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sería ese espíritu? Ese espíritu sería el que me proporciona mi verdadera naturaleza. Porque el espíritu es el que me reconoce de verdad y me permite, estamos hablando de las cosas de inteligencia, claro, la verdadera naturaleza de un bolígrafo es escribir. Otros a lo mejor usan de adorno, pero su verdadera naturaleza es escribir. Es la de escribir. Es la capacidad que tiene. Exactamente. Claro, pero dentro del ser humano hay diferentes capacidades, porque también Muchas. tenemos esa capacidad de aprendizaje, Claro. Y no de solo eso, evolución, de adaptabilidad. más las que tiene el ser, porque vamos a acordarnos de que el el ser- espíritu también interpenetra el ser. Entonces, vamos a Entonces, situarnos ya. el espíritu, a la vez que interpenetra al ser, luego interpenetra también al cuerpo desde el que el ser se refleja. Sí, señora. Y no solo O el sea, cuerpo, que a los ahí- cuerpos. A los cuerpos, o sea que ahí habría un conocimiento brutal por parte de ese espíritu, ¿no? Sí, en la mente hemos dicho esa mente intelectiva, que es la del absoluto. Pero no es mente, porque el absoluto es solo la emanación. El espíritu es solo la emanación del Entonces ese absoluto. aprendizaje del espíritu sería brutal, ¿no? Interpenetrando Sí. tanta energía Y todo a la vez. distinta y tanta materia distinta. Claro, pero lo vamos a concretar para que lo entendamos nosotros. No para que lo entienda el absoluto, que ya lo entienden todos, sino para que lo entendamos nosotros. Claro, pero además fue él quien lo creó. O sea, que- Ahí está. Bueno, No lo creó. no lo creó, pero Lo recreó. lo recreó. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, hemos dicho antes, el ser Cristina Ujú. y Cristina como persona, Como persona. que es su materia más el resto de cuerpos que le han permitido estar vivo, incluso su alma. Alma también la vamos a llamar Cristina. Entonces, ¿qué interpenetra ese espíritu? Por un lado interpenetra al ser Cristina y está teniendo una información de ese ser, del ser Ujú. Cristina. Y ahora ese mismo espíritu interpenetra a Cristina. Cristina con todos sus cuerpos y con su parte, sobre todo física, pero nos vamos a centrar en su personalidad, Que es esa parte más física. que es la parte más física de todas, que es la identificación con el físico. Con el físico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la función de esa verdadera naturaleza en Cristina personalidad? Muy fácil. Porque Cristina personalidad tiene todo aprendido. Nosotros tenemos una mente inferior, que hemos dicho que solo tenemos parte prestada de esa mente, que es desde el propio ser. La materia como tal no tiene mente. Entonces, ¿qué pasa? Pues solo se basa en la memoria, en lo aprendido. Ujú. Entonces, Cristina personalidad es lo que le han enseñado a ser. En la sociedad que se ha educado, en la familia que ha tenido, en las experiencias que le han llegado, tiene todo. Pero, cuando el ser la interpenetra, a También esa tengo parte esa le da, experiencia. le da una información. A la vez que la recibe, está intercambiando una información. Entonces, lo la que propia tenemos- información del espíritu, que es la mente intelectiva. Claro, entonces lo que tenemos que ir buscando, ¿no? O sea, ya esa información, ¿no? De ese espíritu. Claro. Para realmente saber quién somos, ¿no? Cuando decimos Más que quién somos, o cuál sería nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza. Bueno, pero para que lo entendamos, porque a lo mejor la gente no entiende ese concepto de verdadera naturaleza, para que realmente ahora se lo seamos... explicamos. Bueno, se lo explicamos. Pero sería ese concepto de realmente quién soy. ¿Quién soy fuera de lo aprendido? O sea, ¿quién soy Si me quitaran si todo me lo quitaran aprendido, todo lo aprendido? ¿Quién soy? claro, eso para que os hagáis una Porque idea. ¿qué soy?
ese ser que se está reflejando en mi materia o soy ese espíritu el cual está interpenetrando? Lo vamos a poner muy fácil para que lo entendáis muy bien. Imaginaros, Cristina ahora mismo llega, se pega un golpe en la cabeza y tiene una amnesia brutal. Da esa que no se acuerda absolutamente de nada. Entonces, ¿qué pasa? Acaba de perder lo aprendido. No sabe quién es, pero a cambio tiene su verdadera esencia. ¿Cómo se va a comportar ella? Como realmente es, no como le han enseñado a ser. Pero eso es mi verdadera naturaleza. Eso es lo que tenemos realmente. Eso es lo que el espíritu nos proporciona cuando nos interpenetra. Entonces, sin darme un golpe en la cabeza, podríamos decir que los niños... Podemos decir muchas cosas. Pero podríamos decir que a los niños, aunque los vamos influyendo desde que nacen, ¿no? Pero dices tú, este niño no sé yo a quién se parece, ¿no? Claro. Muchas veces esa referencia la tenemos, este niño a quién se parece, que este niño hace cosas que no son normales. Y cuando van ¿no? creciendo, O sea, cada vez lo vamos llevando ¿no? más a nuestro terreno. Entonces esos niños, digamos que sí que al principio, ¿no? Se comportan como realmente son, ¿no? Con esa verdadera naturaleza. En cierto modo, ¿por qué? Porque nosotros, el mero hecho de nacer aquí, tenemos dos condicionantes. Uno, nuestra estructura física necesita un medio, que es el cerebro, para darle cabida a todo esto, y entonces ese medio está todavía sin escribir. Entonces el niño puede tener un impulso, un impulso, que es realmente lo que nos da la verdadera naturaleza, pero necesita también escribir en ese cerebro en blanco lo que es, identificar las cuestiones. Con lo cual, cuando ya tienen un aprendizaje como para empezar, ya están condicionados por esa parte de aprendizaje. Exactamente. Pero luego nunca vamos a llegar a comportarnos como realmente somos. No, porque luego además tenemos otro condicionante. Vamos, que aquí no hay manera de ser quien es, cada uno. No, porque luego tiene el segundo condicionante muy importante. El ser, hemos dicho que era el que nos proporcionaba la vida. Pero ¿por qué? Hemos dicho que porque sí, no, porque quiere tener experiencias. ¿Qué experiencias quieres tener? Ahí está el problema. Decide él las que quieres tener. Entonces escoge un cuerpo, una época, un momento, una sociedad, una familia, todo, para que todo vaya encaminado hacia lo que él quiere experimentar. Y entonces nos quita ese concepto maravilloso de libre albedrío. Nos quedamos sin libre albedrío. El ser es el que decide lo que vamos a experimentar. Pero lo que vamos a experimentar nosotros, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque es lo que él quiere experimentar. ¿Qué ocurre? Que aunque el libre albedrío no existe, yo me desvío muchas veces de lo que el ser quiere. Claro, el ser siempre va a intentar luego reconducirme a lo que quiere, porque él quiere su experiencia. Y como es superior, y es el que además me está proporcionando la vida, pues me intenta reconducir. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en un momento dado yo sea demasiado rebelde y me vaya por el otro lado y no le sirva. Es como si un coche, o compráis un coche y sale defectuoso y a los 4 días... O peor todavía, o se prepara cada 2x3, ¿qué pasa? Pues llega un momento que me harto y digo, me compro otro. Fuera. Bueno, pero el ser en ese aspecto, en el aspecto me refiero también con el espíritu, tampoco llega a saber quién es, ¿no? O sea, me refiero porque no deja de estar interpenetrado y no deja de ser una subdivisión de algo concreto. Sí, pero... ¿Tiene esa conciencia? No tiene conciencia. No tiene la conciencia. Porque la conciencia, hemos dicho que Purusha no tenía conciencia, pero se subdivide, no sabía quién era. Solo adquiere la poca conciencia de soy algo, pero no sé qué soy. Claro, pero en ese habrá un momento, ¿no?, en que todos esos seres sí tengan la conciencia suficiente como para saber que es una sola unidad, ¿no? O tampoco tendrían esa posibilidad. Claro, es que todo esto le vamos a quitar. Olvidar, no existe el tiempo. Venga. Porque si no, no lo podemos entender. Hemos dicho que esta Purusha se subdivide en infinidad de seres, todos están teniendo experiencias, muchos de ellos ya empiezan a reflejarse en la materia, van adquiriendo cada vez más experiencias. Cuando cada una de esas partículas, llamadas ser, se conoce ya por completo a sí misma, ¿qué hace? Se van reuniendo otra vez, se van uniendo. ¿No? ¿Y también van buscando esa parte del espíritu? O sea, me refiero, ¿sabes cuál es su verdadera naturaleza? No, espérate que no entendemos. Ya no entendemos. Entonces se van reuniendo. Y cuando se reúnen todas,
imaginaos, ya evidentemente no existimos ni siquiera nosotros. Nada. Porque ya no dan vida a nada, ya todos han decidido reunirse. Vale. Están todos, ya no es Purusha, porque ya sabe quién es. Ujú. Entonces los hindúes, a través del Sankhya, lo llamaban Paramatman, la gran alma. Ujú. ¿Por qué? Porque es ya algo totalmente unido. Hemos dicho que el alma es lo que era capaz de unir. Ujú. Está todo unido, pero además sabe lo que es. ¿Dónde interviene el espíritu? El espíritu interviene para ir cogiendo esa información, pero a la vez también le va transmitiendo la información de la existencia del absoluto y de la existencia del uno. Porque si no, se quedarían aislados y no sabrían lo que es. Pero solo O sea que ocurre... ese ser que se refleja para adquirir experiencia a través de esa materia, él sí sabe de esa existencia y sí conoce su verdadera esencia. No. No la conoce. No. Esa era mi pregunta. Ahí está. Por eso quería explicarlo. Solo cuando ya se ha unificado. Se ha unificado. Porque ni siquiera cuando ya se cree que se conoce a sí mismo, pero todavía no conoce su verdadera esencia, porque su verdadera esencia es solo cuando ya está unido es cuando todo. está unido todo, porque él no es solo una partícula de lo que era Purusha. Vale. ¿Bien? Vale. Entonces ahora ya nos ha quedado todo claro. Clarísimo. Clarísimo. Vamos como el agua claro. Lo vamos a definir muy rápidamente. Como el agua claro. ¡Qué follón! No, ahora os lo Sí, dejo está muy clarísimo. claro, está muy claro. Os lo dejo clarísimo en estructura ya bien ordenado. Tenemos el espíritu, que es lo que nos proporciona, vamos a ponerlo en el yo, porque ahora vamos a hablar del ser humano que dijimos antes. En el yo, lo que me proporciona mi verdadera naturaleza es el espíritu, a través de interpenetrar conmigo. Luego tengo el ser, que es lo que me da vida, lo que me dirige, digamos que es el que maneja la marioneta, y el que me lleva para tener una serie de experiencias. Y luego está lo que hemos hablado ya, como lo más básico, que es el alma, que simplemente es el medio para mantener unidos esos cuerpos y que tenga yo la vida y la existencia. Y luego tenemos por debajo de todo eso lo que yo me creo que soy, que es mi personalidad, que es lo más básico de todo. Vamos, que tal y como estás hablando, soy nada. No, soy mucho, pero me creo que soy Por eso, que soy demasiado y al final... Por eso te digo que realmente, viendo todos estos conceptos, al final no soy ni ese concepto muchas veces que hablamos de esa gotita del mar, ¿no? O sea... Pero por eso viene luego el concepto de ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano, que es lo que yo tengo que aprender a descubrir y conocer de mí de verdad, es mi parte humana, con humano viene de humus, de lo que da capacidad. Sí, eso es otra charla lo explica otro. Es que lo siento, me acuerdo de la comida cuando he dicho humus. No, es otro humus, no es el de la comida. Aunque no sé si el humus de la comida viene también de ahí. Pero viene el concepto de esa materia primigenia que es capaz de proporcionar la base de sustento de la vida. El humus. Cualquier planeta que para que tenga vida antes tiene que tener humus. O sea, una de las condiciones. ¿Ese concepto que teníamos de los humores? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Humor es otra cuestión diferente, viene de otros términos. Entonces, humano viene de humus, ¿no? Por eso Adán era el que estaba hecho de barro. El humus, la tierra, ¿no? La esencia, lo que se le da vida, a lo que se le da vida, al barro, ¿no? ¿Y qué es lo que le da vida? El ser. Por eso somos seres humanos. Esa materia orgánica, lo humano, a la que se le da vida a través del ser. Por eso somos seres humanos. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A ser el conjunto. No soy yo, no soy Antonio, no. Soy un ser humano. Un ser humano, con unas condicionantes y que mi personalidad en algún momento se creerá que soy Antonio. Pero yo tengo que ser suficientemente inteligente para darme cuenta que no soy Antonio. Que por eso se nos ha proporcionado esa inteligencia. Aunque nosotros hacemos... Que es del ser, aunque nosotros hacemos mal uso de esa palabra por inteligencia, ¿no? Bueno, pero eso también será otro tema. Tenemos otra segunda parte, que es lo que sentimos. ¿Por qué me señalo el pecho? Porque
¿sabéis? Bueno, venga, voy a hacer un spoiler. Dentro de los cuerpos, ¿no? Cada uno de esos cuerpos tienen, en el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, existe una serie de comandos que son los que permiten modificar o recibir a cada uno de esos cuerpos, y entonces el que comanda al cuerpo espiritual está a la altura del pecho, en el chakra que se llama Anahata. Anahata, que significa el no tocado, el que no se puede tocar. Entonces, cuando yo tengo mis sentimientos, que es mi interrelación con mi espíritu, cuando descubro mi verdadera naturaleza, y bueno, y sin descubrirla, pero cuando ya empiezo a permitirme sentir esa verdadera naturaleza, surgen los sentimientos. Y los sentimientos, hemos dicho que no tienen mente, porque es la expresión del espíritu, pero sí es lo que me permite saber. ¿Y por qué digo saber si no tienen mente? Porque cuando yo me reconozco a mí mismo, soy capaz de reconocer a todos los demás. Porque el mismo espíritu, hemos dicho que era uno solo, que me interpenetra a mí, también interpenetra a todos los demás. Y entonces yo soy capaz de ver mi modificación y la modificación en todos los demás. Claro, de ahí esas palabras que el otro día escuchaba yo un vídeo, y de hecho lo recogí en un post, ¿no? de José Marcellinoli, ¿no? Donde decía: conócete a ti mismo, ¿no? Y serás capaz de conocerlo todo. Ahí está. O sea, se refería a esa parte del sentimiento, ¿no? O sea, si eres capaz de conocerte a ti, pero no conocerte como entendemos, de conocimiento, ¿no? de conocimiento, de personalidad, ¿no? Sino de sabiduría. De sabiduría, de esa parte de sentimiento, ¿no? Sí. Que yo creo que esa sería una... Tú has hablado muchas veces, o no has hablado muchas veces del sentimiento, pero yo creo que podríamos llevar ese sentimiento un poquito más allá de lo que siempre nos ha hablado, ¿no? En otra charla, ¿no? Una charla larga, porque los sentimientos es una charla larga. Por eso te digo que yo creo que sería un tema súper interesante el poder llevarla un poquito más allá, ¿no? Sí. Esa parte del sentimiento, que además creo que tenemos muy confundido, ¿no? Porque sentir lo llamamos a todo, ¿no? Ya. Siento pena, tenemos poco vocabulario. Siento frío, siento tristeza, ¿no? Y yo creo que... Vamos a hacer otro spoiler. Venga. Tendremos que distinguir, que eso lo explicaremos todo bien cuando hagamos las charlitas de los sentimientos. Tenemos que distinguir entre sentir, que es algo profundo que surge de dentro de mí, con percepción, que es lo externo. Yo percibo un golpe, yo percibo un roce, percepción, con sentires. Los sentires es lo que mi mente traduce, o sea, son pensamientos que traducen. Yo tengo una percepción y se provoca un sentir. Si esa sensación es muy fuerte, me provocará el sentir, que no es un sentir, sino un sentire de dolor. Que es un pensamiento. Que es un pensamiento. Es esa parte más parecida a la mente de lo que hay. Y lo más profundo que haya en mí, que son solo, ya otro spoiler, son 5 sentimientos, que son amor, libertad, paz, veracidad y luz, pues eso es lo que realmente puedo sentir. Y la mezcla de cada uno de ellos. Y ya está. Ya está, nos vamos a callar porque si no... Bueno, entonces, digamos que con ese concepto de ser, ¿no? Para hacer así un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, ¿qué podríamos decir que es? O sea, ese ser sería esa pequeña subdivisión, ¿no? De ese segundo mundo que has hablado, ¿no? Que lo que busca es, a través de ese reflejo de la materia, ¿no? Pues poder experimentar y conocerse, ¿no? Eso es el ser. Pero ¿qué es para nosotros el ser? Lo que nos da la vida. El ser sería lo que nos da la vida. Sí. Y yo creo que es la mejor definición, para que no nos liemos con el resto de conceptos. Ahora, si a alguien ese concepto de lo que nos da la vida le llama, que es donde tenemos el problema también, le llama alma, le llama espíritu o le llama chuki chuki, me da igual, que sepa a lo que nos estamos refiriendo. Es a lo que nosotros denominamos ser.
que luego cada uno le puede dar un nombre, pero que sepamos ya cada una de las cuestiones. Igual que el concepto del pegamento, a lo que nosotros le hemos llamado alma, que alguien lo puede llamar doble etérico, como lo llaman los esoteristas, o lo puede llamar como le dé la gana. O incluso el concepto del espíritu, que es la emanación del absoluto, en este concepto. De ese primer mundo, ¿no? En términos religiosos sería la emanación de Dios. A esa emanación de Dios le podemos llamar también de cualquier otra manera, pero sería ese concepto. Fíjate, ¿no? En ese concepto religioso, o sea, tenemos esa parte en que Dios realmente está en todo y cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Entonces ese concepto de espíritu tampoco se saldría mucho más allá de la educación que tenemos, ¿no? No, nosotros ahí estamos bastante encaminados, pero hay otras religiones, por ejemplo, que no. Entonces, hay que respetar que en algunas religiones lo han encauzado mejor, en otras lo han encauzado peor. Entonces, cada uno que nos oiga puede tener una idea, incluso mucha gente hoy en día que no sea religiosa. Claro. Y entonces que encauce el concepto de espíritu como quiera y le dé el nombre que quiera, pero que tenga claro lo que es. Y aquí no estamos hablando de creencias, aquí nadie se tiene que creer lo que yo acabo de contar. Simplemente, con que os paréis un momento, lo vais a sentir. Vais a sentir y os va a resonar que lo que os he estado contando es así. Luego tendremos las matices de lo aprendido. Acordaros, ¿no? Sí, el yo Cristina, el yo Antonio, el yo Pepe. Y también esa cosa, ¿no? De la duda, ¿no? De dónde sale esto. Por eso tenemos que centrarnos en esa parte del sentido. En eso que me resuena. Lo que me están contando me resuena, que no quiere decir que lo entienda. Probablemente de todo lo que he contado, si ahora os paráis a pensar, por eso he dicho que la mente es muy abierta, no entendáis nada, porque para entender algo nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con otras cosas. Y esto, para entenderlo de verdad, no hay que relacionarlo con nada. Simplemente lo cojo, me resuena y me quedo con el concepto, ¿no? Y me quedo con la idea, y sobre todo me quedo con la idea básica de cada una de las partes lo que es. Y ahora le doy el nombre con el que yo esté acostumbrado a nombrar cada una de esas partes. O a lo mejor solo nombro dos partes, porque no tenía la otra. Si solo tengo dos partes para nombrar, a la otra, si le quiero poner el nombre que yo le he dado, pues se lo ponéis. Y si no, le ponéis el nombre que queráis. Pero que tengáis claro a lo que corresponde cada cosa. Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado medianamente claro, ¿no? Sí. Y bueno, y esperamos grabar esa parte, yo creo que es súper interesante, ¿no? Del sentimiento, ¿no? Llevado hacia un poquito más allá. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y seguiremos con las informaciones. Encantado de contaros cositas. Muchas gracias a todos y gracias por vernos. Un besazo. Hasta luego.